¿Eres de aquellos que se sienten influenciados por energías místicas provenientes de la misma luna? ¿O eres de los que aman absorber los rayos solares matutinos al puro estilo de Timothy Green? Bueno, déjame decirte que la adoración de estos astros, y más aún la personificación de estos mismos, es una mística constante en todas las mitologías de las culturas antiguas. Es así que si te sientes identificado por estas preguntas, te invito a descubrir la visión nórdica de estos astros en este vídeo que titularemos El mito nórdico de Sol y Mani, el nacimiento del Sol y la Luna. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Cuando los dioses crearon el universo y buscaban definir el orden de las cosas, se dieron cuenta de que el Sol, que al igual que la Luna y las estrellas se originó de una chispa de Muspelheim, se hallaba estático en el firmamento y la Luna no cumplía mayor función que la del Sol. Es así que los dioses, Odín, Bil y Ve, planearon desplazar estos astros para formar los días, meses y años, y que tuvieran al fin un propósito. Los carros estaban preparados, los corceles Arbak, Alsvin y Alsvider enganchados e impacientes para comenzar lo que iba a ser su recorrido diario. Pero ¿quién iba a guiarlos por el camino correcto? Los dioses buscaron entonces a su alrededor, y los dos bellos hijos del gigante Mundilfare y su esposa Glor llamaron su atención. El gigante estaba muy orgulloso de sus hijos, y les había dado el nombre de los recién creados orbes, el dios Mani, es decir, la luna, y la diosa Sol. Pero para los dioses, la arrogancia del gigante al nombrar a sus hijos, y más encima, como los orbes recién creados, era demasiada. Así que decidieron ungirlos como los encargados de conducir los corceles de sus brillantes homónimos, tanto porque ya poseían los nombres, como porque querían bajarle los humos al engreído gigante. Tras recibir los consejos de los dioses, fueron llevados hasta el cielo y día tras día cumplieron con sus obligaciones asignadas, conduciendo los corceles a través de los senderos celestiales. Es así que los dioses crearon las diferentes partes del día y el año y las fases de la luna para que Sol y Mani supieran dónde encajarían en el gran esquema de las cosas. Los dioses entonces tomaron conciencia del poder de Sol y del peligro que corría la Tierra al ser iluminada por este. Es así que, según uno de los poemas de la Edda poética, una figura llamada Svalin fue asignada a cabalgar en el carro de Sol y sostener un escudo entre ella y la tierra de abajo. Si él no hiciera esto, tanto la tierra como el mar se consumirían en llamas. Por su parte, Mani no se dignó a estar solo. Una vez, dos hermanos llamados Yuki, la luna creciente, y Bil, la luna menguante, habían sido obligados por su cruel padre Vidfarer a acarrear agua toda la noche, utilizando para ello el palo Simul apoyado en el hombro de cada uno y a su vez sosteniendo el cubo Zik. Mani se acerca rápidamente a la tierra y en un arrebato se los lleva, y desde ese momento los dos hermanos le siguen en el cielo. Los antiguos nórdicos incluso creían ver a estos niños con sus cubos perfilándose levemente sobre la luna. A pesar de la magnificencia de la creación y la importancia de los roles de Mani y Sol para el transcurso de los tiempos, es sabido por los nórdicos que el mal siempre sigue de cerca los pasos del bien con la intención de destruirlo, por lo que los antiguos habitantes de las regiones del norte imaginaron que tanto Sol como Mani eran perseguidos incesantemente por los fieros lobos llamados Skul y Hati, hijos hermanos de Fenrir y hermanos de Managar, el perro de la luna, que devora la carne de los muertos. Se cuenta que era la envidia el único sentimiento que los sacudía, y por ende, su único objetivo era alcanzar y devorar a los brillantes y hermosos objetos que perseguía. Skul perseguía a Sol y Hati a Mani, para que el mundo volviera a estar envuelto en esa oscuridad, aquella que se encontraba en el inicio de los tiempos. Pero pendía de ellos una maldición hecha por Odín, la que decía que solo cuando llegara el Ragnarok serían capaces de alcanzarlos y destrozar los carros celestiales. Se cuenta que a veces los lobos alcanzaban e intentaban devorar a sus presas,
produciendo consiguientemente un eclipse de las brillantes orbes. Entonces, la gente aterrorizada provocaba un estruendo tan ensordecedor que los lobos, asustados por el ruido, los soltaban de sus mandíbulas. Una vez libres de nuevo, Sol y Mani reanudaban su camino, perseguidos velozmente por los hambrientos monstruos a través de su estela, esperando con ansias el momento en el que sus esfuerzos se vieran recompensados con el fin del mundo. Es importante recalcar que las naciones del norte creían que sus dioses habían emergido de una alianza entre el elemento divino Bor y la mortal Vestla, la giganta, por lo que eran finitos y estaban condenados a perecer junto al mundo que habían creado, en el Ragnarok o el ocaso de los dioses. Hasta acá, la mitología de Sol y Mani. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaquia.